Amigos, nuevamente estamos con ustedes en el programa Mesa Política de Otra Mirada TV. En este caso estamos con el doctor Carlos Rivera del Instituto de Defensa Legal, con quien vamos a conversar sobre la reciente destitución de la ex procuradora ya, doctora Julia Príncipe. Carlos, ¿cuál es el significado de esta destitución en el aparato de defensa jurídica del Estado? ¿Y qué importancia tiene una procuraduría en general y el hecho de que hayan destituido a la doctora Príncipe? A ver, para explicar, el procurador es el encargado de hacer la defensa legal del Estado. Como el abogado del Estado. Es el abogado del Estado. ¿En qué delitos? En aquellos delitos en donde no hay pues, un agraviado particular, sino que el agraviado es el Estado. Estamos hablando de terrorismo, de tráfico de drogas, de lavado de activos, de delitos contra el orden público. Pero estas 3-4 primeras procuradurías en realidad son muy importantes, primero porque abarcan o comprenden una gran cantidad de casos, pero además porque en los delitos de terrorismo, lavado de activos y narcotráfico, en los últimos años, yo diría en los últimos 10-15 años, se ha concentrado una actividad delictiva de la más relevante e importante en términos económicos, políticos, legales, que amerita tener una buena defensa del Estado. Porque de por medio no solamente está el hecho de que el Estado simplemente cumpla con defenderse, sino de coadyuvar la labor del Ministerio Público, que es la institución que formula una denuncia, que acusa. O sea, es distinto procurador que fiscal. Exactamente. El fiscal es el que investiga y denuncia. Esa es su función constitucional. Y el procurador es una parte del proceso. Pero en un proceso en el que el agraviado es el Estado tiene derecho, yo diría una obligación de tener un buen abogado para defender sus intereses, ¿no? Y en el caso de la señora Nadine Heredia, ¿por qué la Procuraduría entró en este caso? Porque Nadine Heredia está investigada y la denuncia que se hace es por un supuesto delito de lavado de activos. Que es un delito contra el Estado. Es un delito en agravio del Estado. No hay un agraviado particular, sino es en agravio del Estado. Y esa es la razón, digamos, formal por la cual Julia Príncipe recibe esas denuncias, específicamente el tema de las agendas. Ella es la que presenta las agendas a la Fiscalía Especial de Lavado de Activos y por lo tanto ella desde ese momento está acreditada como defensora de los intereses del Estado en el curso de esa investigación. Una suerte de denuncia ante la Fiscalía. Exactamente. Siendo abogado o abogada del Estado, el procurador puede formular denuncias resguardando los intereses del Estado. Presenta denuncias de parte. ¿Ante quién? Ante el Ministerio Público para que se desarrolle una investigación de carácter criminal. Y en este caso particular, en que destituyen a la doctora Príncipe, ¿cómo afecta esto tanto la labor de la Procuraduría como los casos que venía llevando la doctora Príncipe? Mira, yo diría seriamente, ¿no? Porque primero no se está despidiendo a cualquier abogado, se está despidiendo al jefe de una Procuraduría. Además, trabaja con un equipo. Trabaja con un equipo, normalmente... Lamentablemente son equipos pequeños, pero es un equipo que tiene una experiencia, que tiene un manejo de casos, y creo que en el caso de Príncipe hay que recordar, estaba hace 13 años como jefa de la Procuraduría. 13 años, 13 o sea años. Que tenía toda una gran experiencia. Tenía digamos. una gran experiencia, un gran conocimiento, pero además creo que ya ella se había posicionado no solamente ante la opinión pública, sino ante las instancias del sistema de justicia como una persona correcta, como una persona dedicada a su trabajo, y que sobre todo actuaba de una manera bastante profesional, que es lo que creo que el Estado merece tener en cuanto se refiere, necesita tener en cuanto a la defensa de sus intereses, ¿no? Si alguien apunta a esa cabeza, digamos, no solamente se trata de hacer un simple recambio de abogados, sino que está afectando el conjunto de la organización, porque habrá que ver ahora si es que eso no significa renuncias de otros abogados que dentro de la Procuraduría entiendan que no hay condiciones para seguir trabajando como lo habían hecho hasta el día que Príncipe era la jefa de esa Procuraduría. Ahora, en términos ya del caso específico de la señora Nadine Heredia, porque claro, lo que se dice es que ha sido un despido político, ¿no es cierto? Así es. ¿Cómo es que la acción de la doctora Príncipe afectaba los intereses de Nadine Heredia? Mira, yo creo que el entendimiento del ministro de Justicia, de Nadine Heredia, y la defensa de Nadine Heredia apuntaban a interpretar de que las acciones que había tomado Julia Príncipe estaban afectando sus intereses. ¿Cuáles eran? Básicamente 2-3. Una primera, haber formulado esa denuncia. ¿Podía hacer otra cosa Príncipe? No. Claro, porque hubiera sido culpable de omisión de denuncia. Obviamente. Ella tenía el deber legal de transmitir un hecho que además fue de público conocimiento,
Claro, peor todavía, digamos. al Ministerio Público, lo hizo. Y en segundo lugar, lo que le correspondía es no solamente ir a acompañar una investigación, sino tener pues, un papel de, sumamente proactivo en cuanto a solicitar y a proponer al Ministerio Público una serie de actuaciones o actos de investigación con la finalidad de ¿qué? De cumplir un objetivo fundamental de toda investigación, que se esclarezcan los hechos y determinar si es que las personas que están siendo investigadas son o no responsables. O sea, resultó muy insistente la doctora Príncipe. Mira, insistente en el sentido su función, de digamos. solamente cumplir su función. Príncipe no ha hecho nada extraordinario, no ha hecho nada irregular o ilegal. Simplemente hizo lo que la ley pide que ella haga en todas las investigaciones. Y parece que eso es lo que fastidió a la primera dama y al Poder Ejecutivo. Y es a partir de ese momento que comienzan a inventarle estas investigaciones de carácter administrativo, de que supuestamente había declarado cuando debía pedir permiso, de que supuestamente ya lo último que dijo el ministro fue de que ella había supuestamente interpretado una norma y había dicho que es inconstitucional, lo cual es un derecho de cualquier persona, sobre todo si se trata de un abogado, abogado del Estado, digamos, ¿no? Creo que esos ya son pretextos, ¿no? La razón de fondo estaba en que Julia Príncipe estaba poniendo en evidencia de que había una materia de investigación y que le estaba pidiendo a la Fiscalía que investigue. Me parece que ese fue, llamémoslo, o si cabe el término, ese fue su pecado. Y esa ha sido la razón política por la cual ella terminó siendo destituida. Ahora, ¿no es el primer escándalo en términos de debilitar el sistema anticorrupción que ha ocurrido en los últimos años, por lo menos? Así es. ¿Cómo ves tú el sistema anticorrupción en su conjunto? No sé si llamarlo sistema o los aparatos del Estado que se dedican a luchar contra la corrupción. ¿Cómo ubicas lo de Príncipe en una perspectiva mayor, digamos? Mira, yo creo que yo me auno a ese cuestionamiento que tú haces, si es que hay o no un sistema. Yo dudaría. En realidad, a mí me parece que... Es la impresión que da, ¿no? Que sistema no hay, en realidad. O sea, más allá de que hay un comité coordinador de todas las máximas instancias del Estado, de que supuestamente hay un plan nacional anticorrupción, de que hay una procuraduría de tráfico de drogas, de lavado de activos. Claro, pero en realidad eso definitivamente no actúa sobre la base de una idea única o estrategia y política del Estado. En realidad, todos esos organismos terminan en buena cuenta dependiendo de las voluntades personales de quienes las dirigen. Ocurrió en el caso de Arvizu. Arvizu hizo una buena gestión por la voluntad propia de Julio Arvizu, no porque el gobierno le estaba pidiendo que haga nada en ese tema. Lo mismo en el caso de narcotráfico. Hay una procuradora que es Sonia Medina, que también es una magnífica procuradora. Ya es conocida, digamos, ¿no? Exactamente. En el caso de Príncipe me parece que las cosas han sido más evidentes en los últimos tiempos porque, digamos, hay muchos políticos involucrados en investigaciones de lavado de activos. Pero no es posible encontrar una acción integral del Estado peruano liderada por el Poder Ejecutivo. Por el Ministro de Justicia, por el Ministerio, digamos. El Ministerio de Justicia sería el encargado porque desde ahí se ha hecho el esfuerzo de hacer un plan nacional, que es un documento muy interesante, pero que creo que nadie conoce y me parece que menos el ministro. Figalo, incluso Tarola, y ahora vemos último ministro, aparecen siempre peleándose con los procuradores, ¿no? Exactamente. Y ahí hay una confusión de entender de que el procurador debe ser un funcionario dispuesto a decir chicheñor, ¿no es cierto? Cuando siempre hay que recordar que el procurador es el abogado del Estado, no del gobierno. Y por eso Príncipe ha estado durante 3 gobiernos diferentes, cumpliendo esa función. Lamentablemente, eso que era un buen ejemplo, se ha roto en estas circunstancias, porque en otra procuraduría, por ejemplo, que sería la anticorrupción, en realidad ahí sí me parece que hay un nivel de interferencia mayor. Llega cada gobierno y comienza a cambiar el procurador de anticorrupción. No hay una permanencia, una constancia en el manejo. Cuando es lo más sensible políticamente. ¿Por qué es lo más sensible? ¿No? ¿Por qué es lo más sensible? Vino Toledo y despachó a los procuradores. Llegó García y también despachó a los procuradores que había designado Toledo. Y fue justamente el gobierno de García el que creó todas estas normas para ponerles un corset y de alguna manera limitar a las procuradurías en general, porque lo que no quería es que se haga un escándalo sobre los casos de los gobiernos anteriores, salvo el de Toledo, y tampoco quería un procurador que tenga una actitud proactiva respecto de los casos de corrupción de su propio gobierno, ¿no? Y lo que se dice, Carlos, respecto a que una solución sería hacer de la Procuraduría un órgano constitucional autónomo. ¿Qué piensas tú de eso? Mira, se ha comenzado esa discusión. A mí no me termina de convencer esa idea, te soy sincero,
porque habría que hacer primero el balance de si es que los otros órganos constitucionales autónomos, no sé, como el Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura, por el hecho mismo de ser órganos constitucionales autónomos, tienen resuelto todos sus problemas. Me da la impresión que no. Si uno mira al CNM, en realidad el balance que uno tiene que hacer es sumamente crítico. El balance histórico. El balance histórico que hay que hacer es sumamente crítico y comienzan a haber más bien intentos de reforma de ese modelo de organización. Y tenemos un CNM con denuncias de corrupción, un CNM con cuestionamientos a quienes se está eligiendo, ¿no es cierto? Bueno, esta última elección de los representantes de los colegios profesionales indirectamente ha sido un escándalo, ¿no? Ha sido un escándalo. El propio CNM está queriendo evitar que ingresen gente elegida como el tal Quispe Pariona. Es decir, el hecho de ser un órgano constitucional tampoco tiene resuelto todos los problemas. ¿Cuál sería la salida? ¿Qué se podría ajustar en el caso de la Procuraduría? Desde mi punto de vista, yo creo que hay algunas medidas. A mí me parece que el modelo actual es un modelo que ha sido útil y ha sido eficiente y yo diría relativamente exitoso en las procuradurías anticorrupción, de terrorismo, de lavado, de narcotráfico. No había pasado así antes. Digamos. No había pasado antes. Es decir, frente a la existencia de una determinada criminalidad organizada, el Estado ha sabido responder. ¿Por qué? Porque había procuradurías especializadas. En realidad, antes no había ninguna procuraduría. No había, digamos, este modelo es un modelo más o menos reciente de defensa del Estado. ¿De cuándo? ¿De la Constitución del 79, 93? No, de la del 93, ¿no? El modelo de organización de la defensa del Estado antes del 93 era bastante deficiente y bastante precario. Se va generando un modelo de organización porque hay una necesidad inmensa de defender los intereses del Estado porque comienzan a aparecer hechos delictivos relacionados a la criminalidad organizada, llámese terrorismo, tráfico, lavado u otro tipo de delitos, que afectan los intereses del Estado. Y por lo tanto, ese modelo se ha ido desarrollando poco a poco. Y creo, te decía, a mí me parece que el balance que hay que hacer de las procuradurías en general es un balance, digamos, relativamente exitoso. Y creo que ha dependido de una cosa muy importante, la designación de profesionales competentes y sobre todo independientes. Ese me parece que ha sido un punto elemental de ese éxito del cual... respetado relativamente la calidad profesional de los miembros por supuesto de las que procuradurías. Sí. De nada vale una procuraduría que sea autónoma o no autónoma si va a tener un procurador si el personal no es el adecuado, dispuesto a bajar la cabeza cada vez que hay un tema de carácter político o a no confrontar políticamente, en el mejor sentido de la palabra, cuando hay un evento de carácter público, mediático, como normalmente suelen ser esos temas de las procuradurías especializadas, ¿no? Y para terminar, Carlos, ¿cómo afecta políticamente, crees tú, este despido de la doctora Julia Príncipe? En términos de credibilidad, legitimidad. Yo creo que hay dos escenarios, ¿no? Primero, que me parece que es un hecho que pone en evidencia que algo ha ocurrido en el Poder Ejecutivo, ¿no? De que parece que fuese una suerte de punto de inflexión, de que se está dispuesto a hacer lo que sea en la defensa de la primera dama, lo cual es el peor mensaje que se puede enviar no solamente a la sociedad, sino al sistema jurídico de defensa del Estado. Sobre todo cuando tenemos tan cerca un proceso electoral, ¿no? Exactamente, exactamente. Y lo segundo, ya respecto del sistema de defensa jurídico del Estado, es que también el balance es absolutamente negativo, porque lo desestabiliza, lo desarticula. Habrá que ver cómo queda la Procuraduría luego de la salida de Príncipe, pero lo más probable es de que, como ha ocurrido en los casos de Toledo, de García, es que ese no es un buen ejemplo y el paso siguiente o el día siguiente que se suele vivir es una desarticulación de ese trabajo. Y lo peor que puede ocurrir es que en este momento en el que la criminalidad organizada comienza no solamente a tener una presencia política, sino legal y que marca una influencia notable en la vida pública, el Estado comience a tener una defensa deficiente, ¿no? O sea, la seguridad jurídica del país se afecta gravemente. Se afecta gravemente, ¿no? Bueno, Carlos, muchas gracias a ti, Nicolás, por esta nueva estancia tuya en Otra Mirada TV. Okay, gracias. Amigos, ha sido esta vez con el doctor Carlos Rivera. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.